Sí, pues mira, precisamente la primera pregunta que te quería hacer trata el tema del engaño. No sé quién la iba a hacer. Era Sara. A ver, en la novela, el protagonista, Pablo Romano, juega continuamente con el lector, decir información que él quiere, cuando él quiere, vamos, engañándolo. ¿Le costó mucho crear ese engaño? Pues no, yo creo que el lector se deja engañar bien, se deja engañar fácilmente. Yo creo que cualquier escritor puede engañar al lector. Lo que pasa es que hay gente que a lo mejor piensa que eso no es lícito, ¿no? Porque al lector no le gusta que le engañen, pero es que realmente cuando se construye, por ejemplo, una novela negra, ¿qué es lo que haces? Una novela policial. Engañar al lector continuamente, porque le va dando pistas falsas para que se vaya creyendo quién es el asesino y al final resulta que es otro, o el que menos pensaba. Bueno, pues es que realmente el narrador es un mentiroso, siempre. Narrar, como dice aquí, es mentir, pero puede parecer que estás mintiendo porque todo el mundo sabe que estás escribiendo ficción cuando estás diciendo la verdad. Es decir, ahí subyace algo, ahí hay algo que dice muchas veces. Bueno, pues podríamos analizarlo desde muchos puntos de vista, pero hay realidades. Por ejemplo, la realidad del Pablo Romano, que trata de buscarse la vida, de defenderse. Habéis leído toda la novela, yo puedo hablar del final, ¿no? Sí. Es decir, él intenta buscar una treta como la buscaría cualquiera, como cualquiera que esté en la cárcel y tenga un juicio. Intentará mentir, ¿sí o no? O es que todo el mundo se cree eso de que va a decir la verdad porque jura ante la Biblia, o diga yo prometo, nada, todo el mundo va a buscar salvarse. Entonces, el personaje es un personaje que lo único que intenta es buscarse la vida. Es decir, yo quiero salvarme, ¿cómo? A toda costa, como sea, mintiendo, pues sí. Por otra parte, es un personaje que tronca de alguna manera, esto me lo dijo Coro también hace ya algún tiempo, con el mundo de la picaresca, ¿no? Pero es que podemos hablar de personajes que no sean pícaros. Lo hemos comentado en clase. Sí. Sí. Pero eso lo dejo si tenéis la pregunta, o si no... Entonces, sobre mis gustos literarios, que ahora tenéis una novela ahí, a mí me gusta, como has dicho antes, creo que has sido tú, que me gusta la novela corta. Me gusta la novela corta y el cuento. Me encuentro mucho más a gusto escribiendo cuentos y novelas cortas. Pero si tuviera que, no digo sobrevivir, porque de esto no se vive, pero si tuviera simplemente que escribir cuentos y novelas cortas, posiblemente ningún editor te publique. Porque necesitas escribir primero novelas para luego poder que te publiquen cuentos. Cuando a mí realmente yo sería feliz escribiendo cuentos y novelas cortas. Porque me gusta mucho más, porque además pienso que a la mayor parte de los libros le sobran páginas. Cuando un libro tiene 500 páginas tiene que ser un libro muy interesante que nos permita ir leyendo y que nos enganche de tal forma que uno quiera llegar, no quiera uno que acabe nunca, ¿no? Para seguir leyendo. Pero esos libros son pocos. Libros que te enganchan hasta la última página con 500, 600 páginas. Por eso digo que hay que tener una cierta dignidad como escritor a la hora de escribir esos libros, esos mamotretos que muchas veces son, incluso escribiéndolo bien, porque hay escritores que escriben muy bien. Podríamos poner muchos ejemplos, pero no lo voy a hacer. Pero hay escritores que escriben muy bien, que tienen un estilo impecable, que tienen una sintaxis muy bien construida, pero que a la larga aburren al lector. Y a mí eso no me gusta. Yo no escribiría nunca para aburrir al lector. Aunque pudiera, yo no soy un escritor de esos que se mira al ombligo y dice, mira qué bien escribo, mira cómo construyo la frase, mira, aunque te está aburriendo. Para mí es mucho más importante que el lector no se aburra. Que el lector siga el hilo, que se enganche, y siga una técnica que la aprendí cuando tenía 13 o 14 años, cuando yo todavía no sabía bueno, sí sabía, porque ya escribía, pero ni me planteaba ser escritor, porque todavía eso era muy difícil, pero sí quería ser un buen lector. Y entonces, una vez leí un libro que se titulaba Las mil y una noches, que yo creo que todo el mundo conoce, ¿no? Y ahí hay un personaje fundamental que es Serezade, una princesa árabe, casada con un rey cruel, sultán llamado Sarriar, que como tenían tantas esposas se podían permitir el lujo de matar de vez en cuando alguna, ¿no? Hoy día también ocurre, ¿no? Y no tienen muchas esposas. Bueno, por desgracia es un tema que está ahí en la actualidad, pero este rey, del que habla la ficción, del que habla Serezade, mataba de vez en cuando a alguna de sus esposas por despecho, ¿no? Era un rey misógino. Y a Serezade se le ocurrió una treta para que no la matara, que era contarle un cuento cada día, para que él se enganchara y quisiera que lo siguiera leyendo. Entonces cuando ya entraba sueño se iba a dormir, decía, pero mañana me lo sigues contando. Entonces ella tuvo que desarrollar la técnica de alargar ese cuento hasta que el rey se iba a dormir, le entraba sueño, para interrumpirlo y que al día siguiente él quisiera que se lo leyeran. Esa era su manera de sobrevivir, porque así no la mataba. Esa es la técnica del escritor. Si os dais cuenta, no solamente está ahí la historia del cuento en sí mismo, la historia de la novela en sí misma, sino la historia el papel que tiene que desempeñar un escritor cuando escribe.
que el lector quiera seguir leyendo al día siguiente para que tú no te mueras como escritor. Crear la suficiente carga, intensidad, la trama, que es muy difícil de conseguir, que no siempre se consigue porque es muy difícil, pero que ese debe ser el objetivo. Y que el lector al día siguiente quiera seguir leyendo. Es ser capaz de engancharlo hasta la última página. Esa es la técnica que tienes que utilizar. Y si eso se consigue, pues evidentemente el libro se ha conseguido. Pero a mí me gusta, como decía antes, la novela corta, porque evidentemente si además te sale mal, pues ahorra sacrificios al lector, ¿no? Acabas antes. Hay una frase de, creo que era de Marx, aunque luego también se la atribuye a otra gente, de Carlos Marx, que decía exactamente así a un amigo: perdona que te haya escrito esta carta tan larga, pero es que no he tenido tiempo de hacerla más corta. Pues yo quiero escribir algo sobre la universidad. Y empezó, y así estructuró toda la historia, que le fue surgiendo el asesinato y por ejemplo, lo de mudarse a otra ciudad y la beca, o que fue que usted ya tenía la historia estructurada y ya le fue metiendo argumentos. Vale, bueno, esa pregunta casi son 2 o 3 preguntas. Bueno, en primer lugar, sin libro, intentaré contestar. Mira, no, pero está muy bien. Lo que pasa es que sí se puede contestar de manera diferente. Mira, una novela y un cuento depende de lo que quieras construir. Si tú quieres, estos son consejos míos que puedes seguir o no, porque yo no tengo por qué tenerlo. Pero si tú quieres escribir un cuento, un relato, no estoy hablando del micro relato, ¿no? Estoy hablando de un cuento que normalmente tiene siempre 7, 8 folios, 5, 6, 7, 10, un cuento. Tienes que tener muy claro el final. Si no tienes el final claro, no empieces. Si quieres construir una novela, el final nunca lo vas a tener claro, hasta que no llegue a ser. Porque el cuento, esto lo decía García Márquez en un artículo del País hace ya muchos años, y yo lo seguí porque yo, claro, cuando uno escribe está pendiente de todas estas cosas, lo que escuchas, sobre todo a los escritores que te gustan, ¿no? A los que has admirado siempre. Y él decía, un cuento es como trabajar con cemento, como fragüe, se acabó, ya no lo puedes reconstruir. Mientras que una novela trabaja con ladrillo, es ir poniendo, puedes quitar uno y puedes poner otro. Entonces, cuando tú escribes una novela, sabes que puedes ir reconstruyéndola, y si te has equivocado en un capítulo lo quitas y vuelves a construirlo. Pero un cuento no. El cuento por eso es más difícil que la novela. Es más difícil, lo que pasa es que la novela te exige más trabajo, porque lógicamente tienes que construir una historia más amplia. Pero el cuento es mucho más complicado. Es un género que no admite el error, porque si el final no lo tienes claro y no te sale a la primera, déjalo, ya no te va a salir. Entonces, eso sí lo tienes que tener claro. Mientras que una novela, yo escribí Los Pasos del Camaleón, que es una novela que trae, bueno, que creo que estaba aquí también, sí, aquí, que es una novela negra, que yo recuerdo que yo estaba llegando al final, es una novela negra en la que había un asesino que había que descubrir. Y cuando yo iba por el capítulo, yo no sé si tiene 20 o 25, no me acuerdo los capítulos que tiene, pero yo iría por el 20 y tantos, si tenía 25, y no sabía quién era el asesino. Digo, estaba escribiendo yo. Digo, esta novela falla por todos lados, porque es que esto no se lo va a creer nadie. Y recuerdo que yo no era capaz de encontrarlo. Porque claro, el problema este que decía Unamuno, que lo habéis, eso sí lo había estudiado, del personaje que se revela contra el autor, puede parecer una cosa de ciencia ficción, pero no lo es. Es decir, tú cuando estás escribiendo, los personajes ya que has creado adquieren una consistencia real, porque no porque los personajes dejen de ser ficción, pero son, que no existen en la realidad, pero tú no puedes poner ya a un asesino que no puede ser un asesino, porque ya el lector no se lo cree, porque ya lo has creado de una manera. O no puedes hacer que una persona parezca lo que no es. La verosimilitud tiene que estar siempre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los personajes llegan un momento en que están ahí y funcionan, y tú eres el que tienes que darles el sentido que requiere el personaje. Te puedes equivocar, pero no puedes crear un asesino donde no lo hay. Igual que no puedes crear un ser bondadoso donde no lo hay. Entonces yo no sabía quién era el asesino. Y entonces yo me tuve que ir a la playa, porque dando vueltas por la playa, andando, esto inspira mucho, para que escriba, se va a la playa, empieza a andar por la playa, enseguida vienen las musas esas, pero ¿qué pasa? Que las musas te tienen que coger trabajando, porque si no, no valen tampoco. Y entonces encontré el asesino, y sabía que es el asesino. Y luego me planteé, digo, si el lector ha seguido leyendo el libro con la misma incertidumbre como que yo lo escribía,
La novela ha salido bien. No lo sé si ha salido bien o no. Hay mucha gente que me ha dicho que sí. Pero yo no sabía quién era el asesino y eso me iba creando a mí una angustia, porque yo no sabía cómo iba a llegar. Y digo, esto al final se va todo al carajo. Porque en una novela negra no puedes defraudar al lector. Entonces, cada novela pues, se va construyendo, pero no hay... luego había otra pregunta que, ¿cuál era? Ya se me ha ido. Que si... A ver, Si no tienes un imaginación, momentino, Lucía, que iba a decir algo. Nada, yo es que quería preguntarle algo parecido para no volver a... lo hacemos las dos a la vez. Sí. Vale. Porque cuando termina la novela, usted hace referencia a un recuerdo del consejo que le da Patricia a Pablo Alborán. Que para... Eso es porque por ahí un cantante que te gusta, ¿eh? ¿Cómo se llama el cantante? Pablo Alborán. No me digáis que no es bonito. Fenomenal. Venga, Lucía. No nos da tiempo a hacerlas todas, por eso antes que pensó en los lectores. ¿Para quién escribes? ¿Te parece que esto es interesante? ¿Qué pasa con el destinatario? Bueno, pues sobre esto hay muchas teorías, como Coro sabe muy bien, pero yo creo que un lector, hay muchos escritores que dicen, yo cuando escribo no pienso nada, para nada en el lector. Hombre, vamos a ver, yo creo que siempre hay que pensar en el lector, pero no pensar en el lector para escribir de acuerdo a lo que el lector quiera, eso yo no lo voy a hacer nunca. Yo pienso en el lector antes de escribir para decir qué puedo escribir que a un lector no le aburra y se sienta atraído por lo que voy a escribir y quiera seguir leyendo. Pues si va a meterme una castaña que cuando va por la página número 10 está aburrido, entonces yo no estoy siendo una persona honesta, porque este libro vale 20 euros. Es como si una persona va a un concierto y luego te has gastado la pasta en el concierto y cuando llegas allí el mundo dice, no voy a cantar hoy porque estoy afónico y lo voy a leer. No sé, es que esto no deja de ser también algo que está hecho para el placer. A mí me gusta leer por placer. Pero eso no quiere decir que uno se tenga que someter al capricho del lector. Eso no debe hacerlo nunca. Y debe escribir, le gusta al lector o no le guste, lo que quiera. Ahora, hay que pensar en el lector hasta ese punto nada más. Una vez que empiezas a escribir, ya no. Una vez que empiezas a escribir, el lector pasa a un segundo plano, ya recibirá el libro y después él es muy libre de decir, me gusta o no. Puede decir esto me ha encantado, puede decir esto no me ha gustado, nada. Y ahí los escritores no tienen nada que decir. Ahí el que manda es el lector. Pero cuando está escribiendo, el escritor es el que manda. Y el escritor sabe a dónde quiere llegar. A mí no me gusta escribir desde planteamientos políticamente correctos. No me gusta escribir, me parece que eso sí que es ser mentiroso. Y eso sí que es ser muchas veces ir buscando la condescendencia del lector. El que el lector diga, me ha gustado porque trata el tema del maltrato y lo trata desde un punto de vista que, lógicamente, yo como soy una mujer, me interesa. No me han gustado nunca ese tipo de escritores. Yo creo que hay que escribir de acuerdo a otros condicionamientos más literarios y más atractivos para el lector, para atraparlo, para que el lector siga leyendo, para que el lector quiera, bien sea por la historia o bien sea por el estilo literario del autor, ¿no? Lo ideal sería que se dieran las dos cosas. Que un libro sea atractivo porque la trama es atractiva y que sea atractivo porque el estilo del escritor también le gusta al lector. Eso es lo ideal. Pero a veces las dos cosas no se dan. Hay escritores que escriben muy bien, volvemos a lo de antes, que tienen un estilo impecable pero aburren. Y hay otros que a lo mejor no aburren, o sea, no aburren nada, pero a lo mejor no tienen un estilo muy elaborado. Pues el lector es el que tiene que elegir entre eso. Porque que se den las dos cosas y menos libros. Son los grandes escritores, claro. Bueno.